comparte con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Palabra de Dios ya hoy, miércoles de la semana 26 en calendario litúrgico del tiempo ordinario. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Hermanos y hermanas, las exigencias del discipulado, las exigencias de la vocación cristiana podrían ser: hoy tenemos que tratar el tema, hermanos y hermanas, de las excusas. Hoy tenemos que tratar el tema de los pretextos. Hermanos y hermanas, nos hemos visto en alguna situación nosotros que hayamos tenido que presentar excusas. ¿Qué son las excusas realmente? Hay un refrán en la sociedad que dice que las excusas son para aquellos que las dan. O sea, te quedas con ellas porque no te ayudan en nada. Hermanos y hermanas, los pretextos prácticamente son excusas. Y las excusas son pues como los hijos del pretexto. Sabe que cuando uno busca en el diccionario qué es un pretexto y qué es una excusa, lo que sale es que un pretexto es la forma de justificar algo que hice, una acción que llevé a cabo, o la forma de justificar algo que no hice. Pero en ambos casos, lo que hice, que digo que tengo este pretexto por lo cual lo hice, o lo que no hice y tengo este pretexto por lo que no hice, dice el diccionario, hermanos y hermanas, que en ambos casos ocultan una motivación que no es definida. Ocultan una motivación que no es definida. O sea, hermanos y hermanas, por eso es que las excusas y los pretextos en la sociedad son tomados, hermanos y hermanas, con sospecha. Porque como ven que uno está tratando de tapar que realmente yo no hice lo que tenía que hacer por un pecado de omisión, o yo hice lo que tuve que hacer, pues hermanos y hermanas, voluntariamente y sin ningún tipo, pues, exacto de pretexto. Hoy tenemos que hablar de esto porque Jesucristo se tuvo que enfrentar a las excusas. Jesucristo se tuvo que enfrentar a los pretextos, especialmente hoy, en tres casos específicos que vamos a meditar rapiditamente en cuanto al seguimiento, a la llamada. Tiene que ver mucho con la vocación cristiana, hermanos y hermanas. Tiene que ver mucho con el discipulado. Somos llamados por parte de Jesucristo a creer en Él. Somos llamados por parte de nuestro Señor Jesucristo a hacer lo que Él hace, continuar su misión, llevar a cabo su misión. Y eso es una llamada, hermanos y hermanas. Nos sentimos llamados en muchos ámbitos de la sociedad. Esto no se reduce solamente a la vocación sacerdotal, a la vocación de la hermana religiosa consagrada, a la vocación matrimonial, ¿verdad? A la vocación que surge como padre, como madre, como hijo, como hermanos dentro de la sociedad, en nuestra congregación, asamblea o la misma iglesia que es la comunidad cristiana, hermanos y hermanas. Por lo tanto, vamos a prestar atención a esto, porque yo creo que es un tema que nos conviene meditar y reflexionar intensamente, porque tiene que ver con el diario vivir de cada uno de nosotros. Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, para ayudarnos en la reflexión y en la meditación de hoy, con eso de las excusas, con eso de los pretextos. Para estar listos no hay que sentirse
listos. Porque no se trata de un sentimiento, sino de una disposición. Y eso es lo que vemos hoy en la palabra de Dios, con estos tres casos de las personas que son llamadas por parte de Jesucristo y otro lo hace voluntariamente para seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero todos parecen tener un pretexto y tener una excusa, y eso como que oculta algo que no se quiere revelar. ¿Por qué hablamos de que para estar listos no hay que sentirse listo? Porque sentir es emocional, sentir es sentimental. Ese sentirse listos, como yo decir, Señor, yo no estoy listo porque no me siento listo. Eso es como sentimental, como emocional. Hoy no me siento listo, tal vez mañana sí me siento listo. Hoy pues no lo puedo hacer, tal vez en otra ocasión pues puedes contar conmigo. Eso es como emocional, eso es como sentimental. Pues entonces por eso decimos que el estar listo no se trata de sentirse listos, hermanos y hermanas. El estar listos, como no es un sentimiento y no es una emoción, lo que se trata es de una disposición. ¿Y qué es la disposición? Cuán libre o cuán atado yo estoy para hacer lo que se me ha solicitado. Y ese es el tema que está dentro de la llamada hoy de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo lo que busca no es que la persona esté lista emocional o sentimentalmente. Jesucristo está buscando que la persona tenga una disposición, romper con ataduras, romper con dependencias, verdaderamente libre, para decir, te seguiré. Así que vamos a verlo, hermanos y hermanas. Muy interesante el tema de hoy. Para Jesús no se puede ser discípulo ni entrar en el reino, hermanos y hermanas, sin haber tenido una experiencia de libertad. Alguien que realmente es libre, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es aquel que ha tenido la oportunidad de actuar de modo distinto a aquello que ha comprendido y que ha aceptado hasta el momento de la llamada por parte de Jesús a servir y a seguirle sin ataduras. ¿Estás viendo eso, hermanos y hermanas? Todo lo que esto significa para nosotros. Cuando Cristo nos llama, cuando yo tengo vocación cristiana, cuando yo tengo hasta incluso vocación matrimonial, vocación la que sea, la llamada por parte de Dios, hermanos y hermanas, debo de haber tenido una experiencia de libertad, hermanos y hermanas. Alguien que no ha tenido una experiencia de libertad, hermanos y hermanas, no puede actuar de modo distinto. Cristo, cuando llama, nos pide actuar de una forma distinta a la que has estado actuando hasta este momento en que yo te llamé. Mi llamada, para lo que yo te pido, para lo que yo quiero que tú hagas, requiere de ti que actúes de modo distinto a lo que has estado actuando hasta el momento. ¿Actuando en qué? En lo que yo he comprendido en la vida hasta este momento y en lo que yo he aceptado en la vida hasta este momento, hermanos y hermanas. Entonces, ¿por qué? Porque el servir y seguir a Cristo es sin ataduras. Por eso estamos hablando de disposición, hermanos y hermanas. Si se te presenta un llamado, hermanos y hermanas, de parte de Jesús, tú y yo siempre hemos entendido que eso es la voluntad de Dios. Ese es el peso grande que tiene. La llamada de Dios respecto a mí en ese momento en que yo siento la llamada para lo que sea. ¿Ah? Para lo que sea. Porque estamos hablando de ministerios, de apostolados, de obras que realizamos en muchos de los aspectos de la vivencia en la fe y en la propia comunidad, hermanos y hermanas. Hay que dejarse de excusas, es lo que está diciendo Jesucristo. Eso es lo que enseña Jesucristo hoy. Hay que dejarse de excusas, hermanos y hermanas, ¿no? Hay que alejarse de los pretextos, hay que alejarse de las objeciones. ¿Sabes el tiempo que uno invierte para poder elaborar una excusa, hermanos y hermanas? Para uno poder excusarse, uno tiene que usar la mente y poner y cuadrar las cosas para que no caiga yo en ridículo, que no vayan a descubrir. A veces se invierte un montón de tiempo en las excusas, en los pretextos, porque se convierten en objeciones, hermanos y hermanas. Entonces, a veces, no sé, hermanos y hermanas, si nosotros no dejamos a un lado esas excusas, esos pretextos y esas objeciones, estaríamos entendiendo que cada una de esas, mi excusa, mi pretexto, mi objeción, lo que encierra verdaderamente, pues, son mis obligaciones y mis deberes.
de verdad. No, hermanos y hermanas, lo que pasa verdaderamente es que las obligaciones reales que tenemos, los deberes reales que tenemos, se han convertido en un obstáculo para nosotros. Se han convertido en ataduras y se han convertido en dependencia. Por eso es que Jesucristo, hermanos y hermanas, quiere que pensemos distinto de lo que habíamos estado pensando hasta el momento que Él nos llamó. Porque entonces nosotros venimos con un montón de excusas, de defectos, de pretextos y de objeciones, las cuales estamos entendiendo porque, mira, yo tenía esta obligación, ¿sabes lo que pasa? Y yo tenía este deber que tenía que hacer. Pero entonces, hermanos y hermanas, tu obligación, tus deberes que tenías anteriormente, de repente, para Jesucristo, pues mira, eso es un obstáculo lo que tú me estás presentando. Eso es como una atadura, una dependencia. Tú estás como que muy vinculado con eso. Entonces eso no me permite actuar, hermanos y hermanas, de modo distinto contra aquello que nos esclaviza. Eso es lo que quiere Jesucristo, libertad. No me permite actuar contrario a lo que me esclaviza y lo que me encadena en el mundo. Porque yo creo que vivo en una aparente libertad. Y cuando nos damos cuenta, hermanos y hermanas, no estamos viviendo en libertad. Cuando hay excusas, cuando hay pretextos, cuando hay objeciones, hermanos y hermanas, y las justificamos, tanto lo que hicimos y lo que no hicimos, lo que estamos presentando es una serie de ataduras, especialmente con relación a Dios, con relación a Cristo, a la voluntad de Dios, ¿no? Al testimonio cristiano, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hermanos y hermanas, hoy en la palabra, dos de los personajes que tienen que ver con este evangelio, voluntariamente escuchamos en el evangelio que dijeron que te seguiré, Señor. Pero después vinieron las excusas, después vinieron los pretextos, ¿verdad? Después vinieron las objeciones, pero dos de ellos voluntariamente dijeron, te seguiré. Lo que tú y yo tenemos que entender, y ahorita vamos a ver que esos dos que dijeron voluntariamente, te seguiré, fue sentimentalmente, hermanos y hermanas, fue emocionalmente, pero en el fondo no tenían una disposición. ¿De qué? De libertad, hermanos y hermanas. No eran libres, sino que verdaderamente estaban, ¿qué? Atados. Y te lo voy a explicar y te lo voy a dejar. Solo uno de los interlocutores de hoy, hermanos y hermanas, Jesucristo es el que lo apremia, Jesucristo es el que lo llama y le dice específicamente, sígueme. Solo en un caso. Todo eso lo vamos a ver hoy. Pero no se trata, hermanos y hermanas, entonces de qué? De buena voluntad. La buena voluntad a veces está movida por las emociones, hermanos y hermanas. La buena voluntad a veces se mueve por un entusiasmo del momento pasajero. Te seguiré, pero, te seguiré, pero déjame, te seguiré más tarde. Es un entusiasmo momentáneo, hermanos y hermanas. Hay unas exigencias que buscan, hermanos y hermanas, seguridad en la disposición de cada uno de nosotros. Eso es lo que busca Cristo. Las exigencias cristianas, las exigencias evangélicas. Cristo lo que está buscando es, hermanos y hermanas, seguridad en nosotros. ¿Seguridad de qué? De nuestra disposición. Una disposición que no tenga ataduras, que sea realmente libre, que podamos ser leales. Porque que tiene ataduras, hermanos y hermanas, objeciones, excusas, pretextos. No se vuelve leal en el camino, tú lo verás. El compromiso se vuelve relativo y no se vuelve profundo. No pueden renunciar, hermanos y hermanas, a sí mismo. Y lamentablemente se pone, hermanos y hermanas, en 3 y 2 la entrega, ¿verdad? Con la que voy a hacer las cosas. Vamos a ver el primer caso de hoy, hermanos y hermanas. El primer ejemplo de hoy está en los versículos 57 al 58. Mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. La contestación de Jesús, hermanos y hermanas, exige para que lo quiere seguir, despojarse de todo. La primera es bastante fuerte, es despojarse de todo.
En este caso, hermanos y hermanas, Jesús es bastante claro. Conmigo, prácticamente, si lo interpretamos, lo que Cristo le está diciendo es que no puedes buscar una falsa seguridad. ¿Qué falsa seguridad? Pues no puedes buscar conmigo, si me vas a seguir, una falsa seguridad de dónde reclinar el pensamiento de tu cabeza. Fíjate hasta dónde llega esto. De hecho, Jesucristo no tenía casa. Se hospedaba en la casa de Pedro. Dejó la casa de sus padres. Jesucristo por cama lo que tenía era el césped, ¿no? El polvo de la tierra. Jesucristo por techo lo que tenía era el cielo y las estrellas. Estaba en lo cierto. Pero hay un significado mucho más profundo en eso de reclinar la cabeza, hermanos y hermanas. Y se trata precisamente de la falsa seguridad. No tengas, si me vas a seguir, una falsa seguridad donde reclinar el pensamiento de tu cabeza. Es decir, hermanos y hermanas, con Cristo, en este primer caso, Cristo lo que está diciendo es: conmigo se piensa distinto al pensamiento del mundo. Hay que cambiar la mentalidad, los criterios, las prioridades. Hay que cambiarlas. Y para eso hay que ser una persona libre, ¿no? Muy distinto lo que vas a hacer conmigo que lo que estás haciendo por el mundo o en el mundo. Distinto hasta lo que en este momento y hasta ahora tú has comprendido antes de llegar a mí. Distinto a lo que tú has aceptado por el camino antes de llegar a mí. Es un cambio, es una transformación, es una metamorfosis. El Evangelio, en este caso, hermanos y hermanas, lo que vemos es que no registra en ningún momento si este primer caso la persona lo aceptó o la persona lo rechazó. No sabemos lo que pasó. Tuvo que haber pasado algo. Pero no hay registro de que lo aceptara o lo rechazara. Por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo ahí para poder entrar ya en el segundo caso. El segundo caso es el que comprende los versículos 59, hermanos y hermanas, al 60. Aquí está el que Jesucristo llamó personalmente. Versículo 59. Jesús dijo a otro: sígueme. Ahí está la llamada de Cristo. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a tus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Fuerte, ¿verdad? Esta exigencia. Hay que saberla entender, hermanos, porque esto se presta sin la recta interpretación, sin la recta discreción espiritual a malos entendidos. Enterrar a un padre, hermanos y hermanas, es una obligación que lo cobija el cuarto mandamiento. Enterrar a un padre es una obligación de todos nosotros, hijos y de hijas. Jesucristo no está en contra de eso. Para Jesús es obligación y deber, hermanos y hermanas, más grande, en este caso, tú ve a anunciar el reino de Dios. Uy, ¿cómo entendemos entonces? Pero, hermanos y hermanas, el padre de este hombre probablemente no había muerto. Y eso es lo que tenemos que entender. Lo más probable era que este hombre le estaba pidiendo tiempo a Jesucristo para poder cuidar de su anciano padre hasta el momento en que entonces muriera y lo tuviera que enterrar. O sea, que lo que le está pidiendo es un espacio. Déjame cuidar a mi padre que está enfermo. Cuando él muera y yo lo entierre, entonces tendré tiempo, disposición para seguirte. Eso es lo que tenemos que ver y interpretar completamente, hermanos y hermanas. Una respuesta no rechazada. O sea que el hombre como que no ha rechazado lo que Cristo le pide. Lo que vemos es que el hombre lo que ha hecho es posponerla. Más tarde, Señor. Y condicionarla. Mi padre está enfermo, yo lo cuido, cuando él muere yo lo entierre, entonces vengo y te sigo y me entrego totalmente a ti. Pero, hermanos y hermanas, algo hay aquí que no cuadra para nuestro Señor Jesucristo. Algo aquí no está funcionando. ¿Por qué? Porque eso es impredecible. Esa posposición de déjame ir a cuidar de mi padre y cuando él muera y yo lo entierre, yo vengo, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuán grave está la persona? Y si es una de estas enfermedades largas, hermanos y hermanas, que dura tiempo, entonces estoy posponiendo a Dios
en lo que esto se resuelve. Míralo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. ¿Cuánto tiempo pasará para que el anciano padre de este hombre muera y pueda ser enterrado? Esa frase de parte de Jesucristo, nuestro Señor, deja que los muertos entierren a los muertos, hermanos y hermanas, es un dicho, es un adagio, es un refrán de la época de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede ver eso como un mandamiento de parte de Dios, como una norma, como una obligación, como una exigencia. No, es un dicho, hermanos y hermanas. Lo que Jesucristo está queriendo decir era lo que significaba ese adagio en el tiempo de su época. Dejar que los muertos entierren a los muertos era una frase que utilizaba el judío para dejarle saber a los demás: olvídate del pasado. Eso es todo lo que Jesucristo está diciendo. No es que abandone a su padre, que no lo cuide, que no lo asista continuamente hasta que muere y lo pueda enterrar, no, porque estaría violando el cuarto mandamiento. No, hermanos y hermanas, lo que Cristo le está diciendo es: deja las cosas del pasado. No inviertas tiempo, no pierdas tiempo con lo que ya ha ocurrido. Mira hacia adelante. O lo que ha ocurrido es lo que él viene arrastrando antes de que el Señor lo llamara. Con su cabeza, con lo que ha comprendido antes de encontrarse con Cristo, con lo que él ha aceptado antes de encontrarse con Cristo, con los criterios que utilizaba, con la forma en que él veía las obligaciones y los deberes que tenía que hacer ese hombre. O sea, deja eso atrás, le dice Cristo. Olvídate de eso. Mira hacia adelante. Eso es lo que Cristo quiere decir. ¿Por qué le dice más o menos eso? ¿Y por qué quiere que mires hacia adelante? Porque cuando entres conmigo y cuando me digas que sí, te vas a enterar de algo que yo creo que tú no sabes. ¿Qué? Que yo puedo sanar a tu padre. Que yo he sido capaz de devolverle la vida a 3 personas que han muerto. Que yo predico una resurrección después de la muerte. Todo eso, hermanos y hermanas, es la novedad. Todo eso es lo que rechazamos cuando nos atamos a las cosas del pasado, que nos dejan sin experimentar la totalidad de las cosas de Dios. ¿Estás viendo tú todo el bien que Jesucristo ha hecho en estas exigencias que a veces la gente, pues hermanos y hermanas, no las entienden y lamentablemente tampoco las comprenden? Jesús, hermanos y hermanas, nos ayuda a veces sin que nosotros nos demos cuenta. Tienes excusas y tienes pretexto, vienes arrastrando una historia del pasado. Mira hacia adelante. Jesús puede, hermanos y hermanas, solucionar muchas de las cosas que nos impiden a nosotros, que nos hacen posponer las cosas de Dios. Jesús las puede resolver. Claro, esto es un asunto, hermanos y hermanas, de mucha fe. Finalmente, el tercer ejemplo es el de los versículos 61 y 62. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Fuerte, hermanos y hermanas, hoy Cristo está fuerte. Una exigencia y unos criterios, hermanos y hermanas, que son fuertes. Siempre ha resultado pesado y cosa increíble y pensamiento imposible romper con los lazos y las ataduras familiares. Siempre padre, madre, esposa, esposo, hijos, amigos del alma, porque entonces llega ahí a abandonar los bienes familiares. También está envuelto en todo esto, hermanos, se van a abandonar los bienes familiares. ¿Qué tal si, hermanos y hermanas, este hombre, Jesús le permite irse a despedir de su familia? Y cuando este hombre va a despedirse de su familia lo que trata es de convencerlo de que no acepte la respuesta por parte de Jesús. Le traen un montón de argumentos, le traen un montón de justificaciones, le traen un montón de principios, razones, dentro de muchas excusas, pretextos y objeciones para que no te vayas con ese hombre. Es más, no cometas esa locura. Es más, ese hombre está loco. Es más, ese hombre es un fanático. Tú no has escuchado todo lo que dicen de él, que está endemoniado y que todo lo que hace es por el poder de Belcebú. Es que tú no has escuchado que él se pasa con gente pecadora, comiendo con pecadores.
está con los impuros. Tú no has escuchado que es un comelón y un borrachón, amigos de publicanos y amigos de pecadores. ¿Estás loco? ¿Qué tal si pasara eso, hermanos y hermanas? Hace poco discutimos aquí con el mismo Señor Jesucristo el caso de quién es mi verdadera familia. Y dijimos que a veces la familia se convierte en piedra de tropiezo para las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Y la voluntad de Dios sigue siendo primera. Ahora, estas cosas hay que ponerlas en su sitio, hermanos y hermanas. No cometas esa locura, podría decirle la familia. Los afectos humanos, hermanos y hermanas, están ahí en nosotros siempre, aunque Jesucristo nos llame. Los sentimientos humanos también, familiares, están siempre ahí, hermanos y hermanas. Pero ¿sabes qué? Jesucristo siempre ha sido enfático que todo eso ocupa un segundo lugar cuando se trata de la voluntad de Dios. Primer lugar, Dios. Segundo lugar, la familia. No es que no tenga un segundo lugar, es cuestión de establecer prioridades. Primer lugar, la voluntad de Dios. ¿Y qué pongo en el segundo lugar? ¿El trabajo? No, Señor. ¿Qué pongo en el segundo lugar? ¿Los placeres del mundo? No, Señor. ¿Qué pongo en el segundo lugar? ¿Otras diversiones y otras cosas de la vida? No, Señor. Vas a poner la familia. Tiene prioridad, pero es una segunda prioridad. ¿El nivel de qué? De importancia delante de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, no se pospone a Dios, hermanos y hermanas, sino que se pospone los afectos y sentimientos humanos. Eso hay que posponerlo. En segundo lugar, la familia. En segundo lugar, matrimonio. En segundo lugar, hijos. En segundo lugar. Y aunque pongas la familia en segundo lugar y primer lugar a Dios, la voluntad de Dios siempre te llevará ¿a qué? A que después de Él, ocúpate primero de tu esposo. Después de mí, ocúpate primero de tu esposa. Después de mí, ocúpate de tus hijos. Después de mí, ocúpate de tus buenos amigos y amigas. Siempre te va a llevar a eso. O sea que ahí no hay una contradicción, hermanos y hermanas, que nosotros podamos decir. Los afectos humanos no siempre, hermanos y hermanas, estarán en conflicto con la voluntad de Dios. No siempre estarán en conflictos. Hay familias buenas, hay familias que te apoyarán, hay familias que te comprenderán, hay familias que te ayudarán incluso a llegar a la meta de servirle al Señor con total entrega. Hay familia, padre, madre, hermanos, hijos, un montón de gente que se dedica a ayudarnos, hermanos y hermanas, que promueven las cosas de Dios, que nos edifican en las cosas de Dios, que nos dan el espaldarazo, dicen, síguese adelante, has tomado la mejor decisión, no hay mejor decisión que la que tú has tomado. No siempre la familia es un obstáculo, hermanos y hermanas. Pon a Dios en primer lugar y verás que también la familia te va a aplaudir, te va a elogiar y se van a sentir orgullosa de que mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi hermano, oye, está en las cosas de Dios. Ese campo hay que abrirlo también, hermanos y hermanas. Yo quisiera concluir hoy, hermanos y hermanas, ante lo que hemos visto y espero que podamos entender esto, porque esto es un tema repetitivo y que nos compete bien de cerca. Porque es vocación cristiana la familia, a veces como que lo olvidamos, una llamada de Dios. Casarte, tener esposo y esposa, una llamada de Dios. Ser un buen hijo y una buena hija, es una llamada de parte de Dios. Entonces recuerda eso de estar listos, no sentirse listos. Quítate eso de la mente, de sentirte listo, eso es emocional, eso es pasajero, eso es sentimental. Lo que Cristo busca es tu disposición, la libertad o la esclavitud que tengas para responderle a Él. Primera conclusión, hermanos y hermanas, tengo dos y son cortas. La primera conclusión es esta. Tú y yo tenemos que saber algo. Y algo que tú y yo hemos vivido. En realidad nadie, aunque lo quiera, hermanos y hermanas, nosotros no podemos cortar los lazos con nuestra familia. Eso es imposible. Nosotros nunca podremos cortar los lazos con nuestra familia. No, hermanos y hermanas. Y tampoco nosotros nos podemos como que olvidar del pasado, con lo que hemos vivido en el pasado. La mente siempre nos trae todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos a partir de eso. Y eso es porque eso es una realidad y para que tú entiendas lo que Jesucristo realmente nos está pidiendo. Lo que Jesús pide es que nosotros sepamos reintegrar todo, hermanos y hermanas, a mi nueva condición. Como una persona que se ha entregado a Cristo.
es que tú tomes eso y lo reentregues a tu vida. Porque ahora ves con unos nuevos ojos que no son los de antes cuando no estabas con Dios. Ahora veo con nuevos ojos, oigo con nuevos oídos, toco con nuevas manos, camino hacia sitio con nuevos pies. Porque estoy en Cristo, vivo para Cristo y le sirvo a Cristo. Entonces es como volver a la familia, pero ahora cambiado y transformado. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que Él quiere, que reintegrarlo todo. Incluso reintegra tu pasado a la nueva experiencia de vida con Jesucristo el Señor. Lo vas a entender mejor. Tendrás muchas cosas buenas que sacarás de tu pasado por la experiencia que has aprendido con los errores del pasado, hermanos y hermanas, y podrás manejarlos para que no queden inconclusos y no te persigan, pero en Cristo Jesús, el Señor. Eso es lo que Él quiere. Igualmente, hermanos y hermanas, no solamente con el pasado, sino también con la familia. Es más, hasta aquello donde nosotros reclinamos la cabeza, que no es solamente una almohada, donde reclinamos la cabeza. Jesucristo está hablando de que de nuestro pensamiento, donde yo descanso mi razonamiento, donde yo descanso mis pensamientos que controlan mi mente y lo que yo hago, porque pensamiento se traduce en emoción y emoción me lleva a actuar. Pues ya, como lo hacía antes, lo comprendí antes y lo llevé a cabo antes, no lo haré porque he respondido al Señor. Ahora mi mente descansa, mi mente se reclina en un razonamiento iluminado por la fe, con mi creencia, por mi seguimiento en Jesucristo el Señor, mi Salvador, totalmente distinto, hermanos y hermanas. Gloria a Dios, esa es la bendición, hermanos y hermanas, que viene por parte de Dios. Eso en primer lugar, no lo olvides con esto. Entonces vamos a la segunda conclusión corta. El costo, hermanos y hermanas, de dedicarse al servicio cristiano es alto. Y tiene que ser alto. Cuando decimos alto, exigente. Requiere renuncias, dejar atrás, dar prioridades, manejar sabiamente mi tiempo. Es precio alto, requiere una entrega total de la vida, hermanos y hermanas, y es un proceso. Escucha, es un proceso y es una experiencia. Cuando yo estoy hablando de un proceso, cuando yo estoy hablando de una experiencia, lo que te quiero decir es que no ocurre de la noche a la mañana. Yo no me transformo en la vida de santidad y de perfección que Cristo quiere de la noche a la mañana, hermanos y hermanas. Esto va a requerir un proceso y yo tengo que saber eso. Cristo es paciente porque es comprensivo. Cristo es paciente, hermanos y hermanas, porque no solamente es comprensivo, sino porque tiene compasión. Y si tiene compasión, es misericordioso. Entonces lo consigo paso a paso. Se consigue desarrollándolo. ¿Pero dónde? Dentro de las cosas de Dios. No fuera de las cosas de Dios. Por eso que Jesucristo invita en la situación que estemos. Vas a conseguir lo que quieres en la vida conmigo, siguiéndome, creyendo en mí, pero no afuera. Esa no es la forma de yo conseguir todo cuanto yo quiero, hermanos y hermanas. Aceptando ahora, en este momento en que Cristo me llama o en el momento en que Cristo me llamó, y no posponiendo para algo que sea más tarde, para más después, en los próximos meses. No. ¿Y por qué decimos esto? Porque ahí está la idea fuerza, porque para estar listos, hermanos y hermanas, no hay que sentirse listo. No es un sentimiento, es una disposición. Esto no se trata de si hoy me levanté con ganas de servir al Señor. Esto se trata si hoy yo me siento libre o atado para servir al Señor. Quiero terminar con una cita, hermanos y hermanas, de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. ¿Y por qué te quiero asociar esta lectura finalmente para terminar? Porque Pablo le dijo que sí al Señor. Aunque no se sentía listo, Pablo dijo que sí. Aunque pudo estar confundido, aunque todavía no era libre. De hecho, Pablo, hemos dicho aquí, siempre llevó un aguijón en su piel que no sabemos qué era, que le pillaba,
que era punzante, que era lacerante, pudo haber sido un pecado. Yo no tengo que juzgar eso. Siempre lo llevó ahí dentro y luchó y le pidió y decía, es Satanás el que lo pone. Entonces Pablo nos da a nosotros un testimonio bien grande de que es un proceso. La respuesta del Señor no es sentirse listo. Estoy listo. Y tú por el camino, Señor, me preparas y me desarrollas. Mira lo que dice Pablo y te quise dar esa introducción. Con esto terminamos. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo, porque le respondió a Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante. Gloria a Dios. Las promesas de Cristo, el camino de Cristo. Eso es lo que vale. Y olvidando lo que dejé atrás. Una vez pones las manos en el arado, no puedes estar mirando para atrás. Como corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Eso es casi una oración, hermanos y hermanas. Eso debemos utilizarlo hoy como una oración. Así que ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La llamada de Dios no es un asunto emocional, de hoy puedo, mañana no puedo, de cómo yo me siento hoy, si tengo dolor de cabeza o no. Es una disposición de cuán libre o cuán atado yo estoy. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De vuelta mañana, nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hazlo en su nombre, te veis bonito, pero sobre todo, bendecido. Hasta mañana.